buenas noches, bienvenidos a Simple y Claro, un programa que llevamos adelante hace ya 10 años, saludando como siempre a todos los vecinos de nuestra provincia, de Río Grande, de Ushuaia, de Tolwyn, por supuesto, dándole como siempre un fraternal saludo y esperando que hayan tenido una muy buena semana. En principio, una semana de julio como primer semana bastante convulsionada por los temas salariales, sin duda, tratando de llevar adelante las paritarias tanto a nivel gubernamental como municipales, con idas y venidas, con las reuniones de los paritarios con los representantes del gobierno y del municipio. Hace pocas horas por Radio Provincia escuchaba a David Ferreira, representante del gobierno del municipio de la ciudad de Ushuaia, que expresaba qué era lo que había sucedido. Por el momento no han podido arribar a ningún acuerdo. No voy a especificar los porcentuales porque en realidad sería muy engorroso tratar de explicar, pero evidentemente una vez llevado a asamblea la propuesta del municipio, que ha tratado de ir mejorando en estos tiempos, a lo igual que ha sucedido con el gobierno de la provincia, ni tanto los sindicatos a nivel provincial ni municipales han aceptado estas propuestas. ¿Cuáles son las alternativas que quedan? En primer lugar es una firma por decreto provincial o municipal donde ese aumento se otorgue. ¿Qué garantiza esto? De que va a venir liquidado compulsivamente, si se quiere. Después habría que ver cuáles son las acciones que va a tomar cada uno de los sindicatos, si las van a acotar a ese decreto o no. Bueno, eso va a quedar en decisión de cómo se lleva adelante las asambleas que normalmente desarrollan cada uno de los sectores en las distintas áreas, como decíamos recién, tanto del gobierno y del municipio. La realidad es que es muy difícil lograr un acuerdo salarial cuando no los objetivos de las inflaciones te lo corren todos los días, ¿no? Uno puede llegar a arrancar el año, y lo recordemos cómo ha sido el presupuesto del año 2022, donde planificaba una inflación del 60% y terminamos por encima del 120%. Lo mismo está sucediendo hoy en la actualidad. Sigue habiendo aumentos que no van de la mano de los números que nos está marcando mes a mes el INDEC. Ya la semana que viene vamos a tener los números del mes de junio, donde vamos a ver cómo se ubica. No creen que va a estar por debajo del 6,50% en términos oficiales. Ahora, ¿esos números son reales? ¿Son los números que ve la gente? No, para nada. Hay aumento de combustible, hay aumento en el transporte, hay aumento en un montón de cuestiones que preocupan realmente a la sociedad. En el programa del día de hoy precisamente vamos a estar dialogando con los representantes de las agencias de remises y taxi. Van a estar en forma conjunta aquí al aire, por esto que se ha dado y se ha escuchado en todos los medios televisivos, gráficos, en los portales, que tienen que ver con el Uber, ¿no? La aplicación que está trabajando a nivel mundial y que en horas de la mañana escuché en declaraciones de representantes de esta empresa, van a empezar, y ya desembarcó porque ya se puede bajar la aplicación Uber en nuestra ciudad, en la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo es el tema de las reglamentaciones? Porque ellos dicen que cumplen con las reglamentaciones nacionales y que nada tiene que ver con lo municipal. Bueno, acá va a haber que debatir muchísimo para saber si esta aplicación va a funcionar o no. Y también vamos a dialogar, tanto como los representantes de los taxis y los remis, si la demanda local también está satisfecha, que es uno de los temas más importantes, ¿no? Saber si esa demanda cumple con la necesidad o no. Posteriormente vamos a estar hablando con el secretario de Economía Popular de la provincia, Mariano Agustín Blasón, que nos va a estar comentando todo el trabajo que se viene haciendo desde su secretaría. Y en primer término, después del corte, vamos a ir a una nota que hemos grabado la semana pasada. Gentilmente ha estado en la provincia y nos ha dado esta nota el gerente regional de Cuyo y Patagonia de Movistar Empresa, para entender un poco la dinámica de la empresa aquí en la provincia de Tierra del Fuego, Emanuel Fabián Velázquez, para que ustedes puedan compartir y después cualquier cosa la vamos a estar comentando. Vamos a ir a un breve corte y en minutos más seguimos con Simple y Claro.
nos encontramos gentilmente acompañado hoy por el ingeniero en telecomunicaciones Emanuel Fabián Velázquez, quien está a cargo de la gerencia regional para la zona sur de Telefónica Argentina del sector corporativo. Manuel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a vos por la invitación. Bueno, en primer lugar, técnicamente, ¿cuál es tu función dentro de la empresa y qué trabajos viniste a hacer aquí a la provincia de Tierra del Fuego? Bueno, yo soy el máximo responsable de lo que vendría a ser las regiones de Cuyo, Patagonia y provincia de Buenos Aires, de todo el segmento que le llamamos B2B, Business to Business, corporativo, para Telefónica Movistar, ¿sí? Somos la misma empresa. Vengo hace 8 años que estoy en esta posición, vengo 1 o 2 veces al año a la isla justamente un poco a estar en contacto con los clientes. En esta oportunidad tuvimos que hacer un almuerzo con uno de nuestros partners para difundir un poco uno de nuestros productos digitales y los clientes más importantes que tenemos en la isla. Recién hablábamos antes de la entrevista, ¿cuánto nos marcó la pandemia? ¿Qué tan transversal ha sido a las comunicaciones y cómo ha cambiado el sistema a partir de esto que fue tan global, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, Claudio, es increíble. Yo creo, hay algunos datos que dicen que la pandemia aceleró unos 10 años la digitalización. Sí puedo dar fe que era testigo de hablar con un montón de padres de diversas empresas donde, por ejemplo, las empresas sabían que, aunque hoy parezca que son increíbles, se oponían al home office, ¿no? Y después de la pandemia te encontraste con empresas que han vendido sus estructuras y sus edificios para que su gente trabaje directamente full home office, porque claramente la ecuación entre costos y si se quiere todo lo que tiene que ver con la eficiencia laboral cerraba por todos lados, que hoy quedó demostrado que la gente puede trabajar de la misma manera y en las mismas condiciones de su hogar, y esto evidentemente lo que hace es favorecer siempre la economía del business de cualquier empresa. Emanuel, ¿cómo está la empresa en este momento posicionada a nivel nacional, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que vivimos, las dificultades que tenemos con la importación de equipamiento? ¿Cómo se está moviendo en esta situación tan crítica que tiene que ver con lo económico? Mira, como país, viste que, como bien vos lo mencionabas, digo, tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo. La realidad es que sí, tenemos muchas trabas, si se quiere, de importaciones. Intentamos siempre buscar alternativas que nos permitan seguir acercando las mejores soluciones a nuestros clientes, pero es cierto, nosotros estamos enfocados hoy un poco, y era lo que también te contaba antes, digo, si bien Telefónica siempre está vinculado a la telefonía móvil y a internet, si se quiere, nosotros estamos acompañando a nuestros clientes, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes corporaciones desde la digitalización, ¿sí? Que hoy, incluso post pandemia, les permite hacer mucha eficiencia en sus gastos y les trae soluciones aparejadas que son realmente mucho más grandes de lo que uno cree. Y la realidad es que, bueno, sí, eso hoy está acompañado de cuando hay compra de equipamientos de seguridad y demás, a veces compras incluso de licencias que tienen alguna que otra problemática con las importaciones, pero nada, hay un montón de alternativas, se trabaja con diferentes partners. Telefónica está realmente asociado a un montón de marcas que hoy nos permiten trabajar de manera conjunta y pensar diferentes soluciones para estas problemáticas, de modo tal que al cliente finalmente le llegue la solución que necesita. Y en el segmento que te toca atender, ¿cuáles son las demandas que tiene hoy las empresas y cuál es la oferta que tiene la empresa Telefónica para esas, como decís vos, pequeñas, medianas y grandes empresas? A ver, hoy claramente estamos tendiendo, cuando hablamos de digitalización, estamos tendiendo a las verticales que nos hablan de cloud, que es almacenamiento en la famosa nube, ciberseguridad, que está protegido a la cantidad de ataques que hay, ¿sí? Principalmente IoT, inteligencia artificial, cuando hablamos también particularmente de todo lo que es Big Data. Es muy difícil hoy prescindir de todo eso y realmente para sacar un mejor provecho de cualquier negocio que vos emprendas. Yo leo todos los días informaciones al respecto y creo que generacionalmente a veces nos cuesta entender por qué lo necesitamos, pero la realidad es que la vida nos dice, por ejemplo, y hace un rato te lo daba de ejemplo cuando charlábamos informalmente detrás de cámara, esto de decir,
Hoy te imaginas tener una computadora sin un antivirus y la realidad es que no. Y la realidad es que todas las empresas van a atender un servicio de ciberseguridad. Hoy me pasaba la gente de Fortinet, que es uno de nuestros principales partners en protección de seguridad de datos, y nos actualizan diariamente. En las últimas 24 horas hubo 1,5 millones de ataques informáticos en Argentina. O sea, y esto crece exponencialmente todos los días, digamos, a cualquier nivel. Un ejemplo, hace unos días una empresa de repente le llegó en su facturación una cantidad impensada de dinero que era alrededor de los $100.000 y preguntó qué estaba pasando, y la realidad es que hacía semanas que había sido tomados sus servidores y ciberdelincuentes estaban minando criptomonedas, y esto claramente le generó un consumo que esa persona no sabía, no tenía ningún tipo de protección de datos, y de estas cosas pasan miles todos los días. Y la realidad es que a veces, como somos los seres humanos en líneas generales, nos enteramos y arrancamos con esto siempre de manera reactiva y no proactiva. La idea es concientizar un poco, es contarle lo que hace Telefónica para acompañar a los clientes a que se asesoren sobre estos productos. Lo mismo con la nube, hablamos de data centers propios, hablamos del costo que tiene de energía un data center, de lo obsoleto, de lo rápido que se pone obsoleto la tecnología que alguien contrata, por eso todo migra a la nube. Hoy un 40% de las empresas tienen sus datos migrados a la nube y se espera que hacia el 2025 alrededor de un 65% ya lo tenga. Es muy difícil ir en contra de la corriente, ¿no? Como bien dice el dicho, cuando no puedes con él, únete a él, y creo que vamos hacia ese lugar. Lo que hay que encontrar es la mejor manera de hacerlo, y de Telefónica lo que tratamos de hacer es justamente acompañar ese crecimiento y ese cambio. Vos recién mencionabas algo que es voz populi en todo el mundo, la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo están tratando este tema que está revolucionando la tecnología a nivel mundial desde el enfoque de Telefónica? Mira, Big Data, inteligencia artificial son dos denominaciones que van de la mano. La realidad es que hoy, prescindir de esa información a la hora de tomar una decisión puede ser muy costoso. Nosotros siempre sugerimos, hoy tenés tanta información que sería muy difícil que un negocio tome una determinación sin analizar previamente un análisis de datos, sin tratar de que ese Big Data que tenemos sea analizado una inteligencia artificial, para sugerir cuál es la mejor decisión que tiene que tomar. Ejemplo, voy a abrir un local, ¿sí? Rubro, pizzería. La realidad es que hoy el Big Data te va a dar tanta información respecto de el rango etario, dónde te conviene abrirlo, cuál es la clase social a la que podés apuntar, el género que tal vez consume más pizza que de una pizza que de otra, y te puedo decir, mira, lo ideal según todos estos billones de datos que fehacientemente te van a decir, que sería que la gran cantidad de personas interesadas en lo que vos vas a comercializar es acá, te va a garantizar seguramente que la probabilidad de éxito sea mucho más grande. Entonces, desde ese lugar nosotros también aportamos y podemos ayudar a las empresas a elegir sus mejores opciones. Y con respecto a la mano de obra de la gente, ¿vos considerás que la tecnología va ocupando más terreno, o las personas deben capacitarse más como para ir acompañando este desarrollo? Yo creo que es un poco las dos cosas, porque sin duda que la tecnología ocupa lugares, pero creo que las personas tienen que ocupar otros roles también. Al fin y al cabo, automatizar no significa olvidarte de mejorar. Automatizar no significa olvidarte de auditar. Y no tenemos que dejar nunca de lado que al fin y al cabo los que empatizan con las personas, los que mejores empatizan con las personas son las personas. Pero las máquinas no vienen a reemplazar a las personas, las máquinas vienen a mejorar los procesos, a probablemente que seamos más eficaces con lo que nosotros mismos exigimos. Hoy es todo en tiempo real, hoy es todo ya, la gente no tiene paciencia para esperar nada, y claramente todos los procesos y los sistemas que se pueden automatizar de alguna manera le dan eso, lo que el cliente y el consumidor final requiere. Pero claramente que como personas y como empleados, tanto la industria como nosotros tendremos que también ayornarnos y capacitarnos para acompañar este crecimiento. Y con respecto a la utilización de las tecnologías, o por lo menos de las empresas que venden esos servicios, ¿las empresas mudan continuamente o se quedan con los servicios que le brindan las empresas que contratan? No, hoy hay si se quiere,
hay una movilidad importante porque vas migrando. Si se quiere, a ver, podemos decir por ahí que es un poco a prueba y error, hay todavía de alguna forma alguna desconfianza desde lo que voy a contratar, si esto es mejor que lo que yo ya tenía, si es más caro o más barato, y la realidad es que generalmente lo que te termina demostrando esto es que lo que parece caro termina siendo barato. Digo, vos pensás que hace un tiempo atrás, por ejemplo, un banco con mucha importancia del interior del país nos consultó acerca de un servicio de phishing, que es de anti-phishing, ¿sí? Que el phishing es la réplica de una página web, de alguna manera, lo cuento rápidamente para que se entienda, Sí. Y pasa mucho, y no lo terminó contratando por costos raros, porque realmente los bancos generalmente suelen invertir demasiado en lo que tiene que ver con seguridad y la protección de sus usuarios finales, y al poco tiempo tuvo un ataque de phishing que le generó, más allá del daño económico, de imagen sobre todo. El tema es la reputación en la imagen. Entonces, como te decía antes, cuando vos reaccionás reactivo y no proactivo, de repente puedes tener un daño que es irreversible, ¿no? Porque salís en todos lados. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Es preferible que hoy vayan probando cuáles son las alternativas, interiorizándose. Desde Telefónica tenemos personal idóneo y capacitado que hoy de alguna forma es más una venta consultiva, porque hoy nosotros le tenemos que contar a nuestros clientes qué es lo que hacemos. Antes nos llamaban y nos siguen llamando para pedirnos un teléfono celular si se quiere, pero cuando hablamos de este tipo de productos ya no es tan a demanda, sino que es, che, mira, tengo esto para ofrecerte. ¿Vos cómo resolvés esto que te pasa en el comercio? ¿Cómo atendés a tus clientes? Desde un teléfono, ¿no? Mira, hay una plataforma en la cual podrías atenderlos de todos los canales, por Twitter, por Facebook, por donde sea, es más dinámico, puedes responder mucho más rápido, en tiempo real. Digo, wow, esto existe. Y ahí viene la pregunta, ustedes se capacitan permanentemente, esa capacitación, esa docencia que necesita la gente, ¿la transmite Telefónica también para los usuarios? A ver, en realidad, digo, hoy tenés carreras, si se quiere, que tienen que ver con esto, que ya existen, ¿sí? Es un punto muy importante el que mencionás. Yo creo que hace un día lo escuchaba a Santiago Bilinkis, a quien sigo mucho y me gustan sus ideas, contar que él sentía que las carreras justamente no se ayornaban y no cambiaban sus programas acorde a lo que el mundo requiere, y que no podía hacer que avanzáramos en tantos rubros y tuviéramos carreras que tuviesen los mismos programas hace 100 años, ¿no? Y que por eso por ahí los jóvenes ya no miraban con tanto atractivo las carreras universitarias. Bueno, existen programas, hay carreras universitarias, Telefónica tiene desde su fundación incluso capacitaciones para este tipo de cuestiones que son gratuitas y que generalmente hace acuerdos con los gobiernos, con el gobierno de Tierra del Fuego. Incluso yo he estado con el gobernador y es algo con lo cual estamos avanzando, con lo cual la respuesta es sí, existe. Creo que todavía hay que trabajar mucho más y que hay que ampliarlo y tiene que ser mucho más masivo, pero está. Sí, vos casualmente lo mencionabas, el gobernador Melella es una de las personas más interesadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías, correcto, el desarrollo del avance de estas carreras que por ahí no existen y muchas veces son intuitivos los chicos y aprenden sin capacitarse. Bueno, ojalá que esto se pueda seguir desarrollando. ¿Cómo encontrás a la provincia, ya que tenés a cargo toda la región patagónica y parte de la ciudad de Buenos Aires? No, la verdad que muy bien, sinceramente, bueno, esto que te comentaba, el evento que tuvimos ayer, se nota mucho, digo, cuando tenés mucho interés detrás de lo que ocurre. O sea, uno a veces, por mi experiencia, va a sonar raro lo que digo, pero a veces generas eventos y hay gente que va solamente a disfrutar de la gastronomía. Sí, evento, ¿no? De verdad. Bueno, Ushuaia y Tierra del Fuego particularmente no es una ciudad que pase eso. Ayer tuvimos un evento demasiado grato donde realmente había un nivel de conocimiento muy alto, se hacían preguntas con intereses donde demuestran que realmente quieren hacer crecer sus empresas. Creo que incluso, como bien vos lo decías, el gobernador impulsa esto, lo tiene claro y me parece que es una provincia que tiene una mirada digital y con un futuro tecnológico que se puede desarrollar bastante rápido. Así que la veo muy bien y me pone muy contento. Bueno, Manuel, yo te agradezco esta breve entrevista, tu paso acá, que te hayas acercado a mi casa para que podamos hacer esta nota. Seguramente cuando estés en la provincia vas a traer muchas novedades, porque si avanza la tecnología, en pocos meses vamos a tener también novedades de lo que vaya sucediendo tecnológicamente y los desarrollos y los compromisos que tiene la empresa hacia la provincia y hacia el país. Así que muchas gracias. No, te agradezco a vos, Claudio. Para mí, para Telefónica, para Movistar, también es muy importante poder contar lo que hacemos
que la gente se acerque, que la gente entienda que somos mucho más que un vendedor de telefonía celular, si se quiere, y que estamos para acompañar justamente a los pequeños y medianas empresas, a los emprendedores, en las grandes corporaciones, en que el rédito que ellos pueden obtener de sus empresas sea mejor. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa de Simple y Claro y lo anunciábamos en la apertura, un tema candente, un tema de la semana, como es el tema de la aplicación Uber, que a partir del día de hoy empezó a funcionar en Ushuaia sin reglamentación, sin ordenanza, con un enojo obviamente importante por parte de los taxistas, remiseros, que han estado en hora de la tarde reunidos en la legislatura de la provincia con los legisladores provinciales y vamos a empezar a dialogar con ellos. Para eso se encuentra presente quien es el representante de la Asociación de Taxi, presidente de la Asociación de Taxi, Fabián Lara, y también el titular de las agencias de Remí, Carlito de Bahía Hermosa, Alberto Esperanza. Muy buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, recién hablábamos, aprovechábamos el corte para ponernos al tanto, es un tema muy candente, muy discutido. En primer lugar, Alberto, ¿qué pasó hoy a la tarde con la reunión en la legislatura? No, la reunión de la legislatura fue ayer. Ayer, perdón. Ayer. Sí, bueno, él lo puede explicar mejor que estuvo ahí, así a que ver, lo explica contame un acá. cachito. Bueno, para ir desglosando esto, la Asociación de Taxis junto con las 5 remiserías de la ciudad de Ushuaia y todo el transporte de la provincia, propiamente dicho, sea Tolwyn y Río Grande, nos pusimos de acuerdo, nos reunimos y presentamos en el mes de abril, a principios de abril, un proyecto de ley que tiene que ver con el blindaje de este tipo de aplicaciones, como vos recién bien lo decías, a nivel provincial. ¿Okay? En la última sesión, o la primera sesión de la legislatura, bueno, fue tomada como un asunto particular, y bueno, entró por los 6 bloques que conforman la legislatura y bueno, en el día de ayer se llamó a comisión, en el cual bueno, fuimos partícipes no solo las agencias locales, sino también nos visitaron gente de Tolwyn y Río Grande, y bueno, en el cual la comisión número 1 que preside Federico Breve, el legislador Federico Breve, bueno, fuimos bien recibidos y bueno, participaron representantes de las 3 municipalidades, y en la cual bueno, fuimos recibidos no solo por los 6 integrantes de la comisión número 1, sino también se habían acoplado 3 legisladores más, así que eran un total de 8 o 9 llegó a ser en un momento. Bueno, desde ahí bueno, se planteó esta problemática, lo que tiene que ver con el arribo de este tipo de aplicaciones, y como bien es sabido, por ahí no se puede, y bueno, eso tiene que ver también con el corazoncito que uno lleva adentro de nombrarlas. ¿Por qué? Porque hoy la legislación vigente no lo prohíbe, es así, no se puede hacer alusión en los medios gráficos, televisivos o radiales de ese tipo de aplicaciones, en este caso lo que estamos hablando de Uber precisamente, ¿no? Así que bueno, fuimos bien recibidos, cada uno llevó su planteo, el porqué, las explicaciones de los representantes de cada municipio, y lógicamente después tuvimos poder explayarnos no solamente lo que tiene que ver con la asociación, sino cada uno de los representantes de la agencia que participaron. Bueno, y la respuesta de ellos, ¿qué fue? ¿Se va a tratar en comisión el proyecto? ¿Se va a evaluar? Ustedes evidentemente necesitan respuestas al corto plazo, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que buscamos en principio que salga un dictamen favorable para esto, para que en la sesión del 14, si mal no recuerdo, del próximo mes, esto se trate y se apruebe en forma favorable. Bueno, quedamos en que nos íbamos a volver a reunir para ahondar, porque ya que algunos factores todavía no estaban muy en claro, y bueno, en el último tiempo, para que así se entienda, ha aparecido una especie de panelistas de todos lados, donde hay distintos tipos de especialistas. De repente hay una especie de hablemos sin saber, por así decirlo, en donde todo el mundo opina, y bueno, lo que los legisladores querían saber precisamente es que desde adentro, desde el sector, tanto de lo que tiene que ver con el taxi y con el remis, qué es lo que pasa realmente y si la demanda es tan real como aparenta ser. Bueno, y a eso voy a preguntarte a vos, Alberto, que hace muchísimos años nos conocemos y que estás en el rubro también de los remis, otro de los sectores que abastecen no solamente a la actividad turística, sino también tenemos que tener en cuenta la demanda local. Y sin duda
siempre el crecimiento poblacional de la provincia y en particular de Ushuaia ha sido muy exponencial. Yo vine en el año 86 a vivir a Tierra del Fuego y éramos 14.000 habitantes. Hoy estamos por encima de los 100.000. ¿Esa demanda fue acompañada por este crecimiento? ¿Ustedes creen que nosotros hoy tenemos la cantidad de móviles en lo que tenga que ver taxis y remis para cumplir esta demanda? Y yo del año 90 que tengo la agencia Remis. Bien. Y arranqué con 12 coches y hoy ya tenemos alrededor de 90. Entonces, y se fue incrementando tanto la flota nuestra como la flota de las otras agencias. Cuando yo tenía la agencia éramos 2 y hoy ahora son 5. Sería hipócrita en decir que no faltarían coches. Siempre faltan coches, pero hay muchas cosas que el ingrediente. Una de las cosas que también se demora en cubrir un pedido también es la cantidad de tránsito que hay. Hoy para cubrir un pedido a veces tardás 20 minutos y no te digo nada si entras en el horario pico a la avenida San Martín a buscar pasajeros. Entonces, y recordemos también que el ejido urbano se extendió notablemente, ¿no? También. Entonces estamos pidiendo coches permanentemente. De hecho que a los taxis le dieron coche hace poco, también nos dieron una cantidad de coches a nosotros, 15. Ahora, hoy hubo una reunión con el intendente, se pidió coche, el intendente dijo que va a hacer lo más rápido posible para incorporar coches que pedimos nosotros, que nosotros le dijimos que sí en forma inmediata. Bueno, las asociaciones ellos tienen que reunirse ellos lo tienen que salir por asamblea, pero la intención es también agregar coche. Y después, yo lo que digo a veces cuando me hacen alguna nota, que no siempre se necesita. Por ahí la gente ve la necesidad inmediata del auto, pero tampoco no nos olvidemos, y yo le pongo esto como ejemplo, que mucho tiempo la parada de taxi de Onas y San Martín, donde está la Anónima, la cola de taxi llegaba hasta la FIP. Y el último de la FIP, ¿sabés cuándo te toma un taxi? Cuando toma pasajero, 1 hora y media o más. Entonces, tampoco es tan que se necesita. Lo que pasa es que, claro, cuando vos lo necesitas en forma inmediata, lo querés ya. Pero a veces vos vas a un negocio, alguna farmacia, alguna cosa, y también te comes un plantón de media hora, 40 minutos. Está bien, bueno, lo que fluctúa... pero está bien. Nosotros somos conscientes que se necesita y lo estamos pidiendo y tratamos lo posible de que también se cumpla más también el servicio. Hay 2 escenarios que no hay que dejar de reconocer. Uno es la cantidad de turistas que nos visitan y que cada vez los periodos son más cortos de inactividad turística en la provincia. Ya lo estamos viendo, se van acortando. Antes vos recordás que terminaba la temporada de verano y hasta junio, julio que abría el Cerro Castor como para empezar la temporada de invierno, y pasado Semana Santa moría la ciudad. Hoy no está sucediendo esto porque estuvo el previaje 1, 2, 3, 4, porque el destino fue creciendo, y hay más demanda. Está bien, perdóname. ¿Sabés? Nosotros tenemos todo un mismo programador y que nos lleva las estadísticas de todo. ¿Sabés qué cantidad de taxi y remis más o menos sale afuera a hacer traslado? ¿Sabés qué porcentaje es exacto? Que no lo supera, entre el 5 y el 7%. Acordate que también hay más turistas, pero vos fíjate la cantidad de combis que están ahí al lado de la aduana. Un montón de combis que más hay. La cantidad de combis y micro que han incorporado las empresas de turismo también. Con esto me querés Todo no hemos agrandado. Se agrandó el turismo, perfecto. pero... Con esto me querés decir entonces que la demanda local está satisfecha porque por ese porcentaje no tendría que estar tan afectada. Y sí o no, qué sé yo, también la población creció. Yo cuando llegué a Ushuaia en el año 84 éramos 8.000 habitantes, 9.000, hoy somos casi 100.000. Y bueno, va creciendo permanentemente. Y nosotros tenemos una ordenanza que dice, que la verdad que habría que modificarla, que dice que para agregar coche hay que hacer un estudio de mercado. Entonces, ahora se están agregando coches, porque saldrá por decreto, como saldrá, por una cuestión de emergencia. Para no llegar a hacer un estudio de mercado, que un estudio de mercado se hace en un año, porque lo hacen en distintas estaciones del año. Entonces, digo, le ponen tantos palos para poner un taxi y un remis, que tiene que tener el registro, que los años, que hoy un remis tiene que tener mínimo 10 años. Y hoy hay un montón de coches que valen 5, 6, 7 millones de pesos. Y tanto el taxista como el remisero invierte para que cuando vos te lleven, no sé si se demorará o no en llegar, pero vos te llevas con un coche de calidad, con un coche seguro, que tiene 5, 6 o 7 herbas,
que tiene un seguro contra pasajero, que tenés un lugar donde quejarte, que la tarifa es siempre la misma. Yo digo también lo mismo, vos tomás un remis, la tarifa vale igual. Tomás un taxi, puede variar una ficha porque, bueno, lo puedes ir mejor por un semáforo, pero la tarifa vale la misma. Hoy vos tomás un Uber y según en el día varía la tarifa. Bueno, varía mira, te digo un ejemplo. Sí. ¿Viste que hoy hubo paro en Buenos Aires? Sí. Bueno, ahí estaban diciendo los medios que los taxis y los remises no se encontraba porque era una demanda terrible, pero cuando había salía lo mismo. Pero las aplicaciones, cuando ese viaje costaba 5.000 pesos, lo estaban cobrando 12.000 hoy, Bueno, sí. por la demanda. Evidentemente. Bueno, Fabián, y volviendo al tema de esto, de Uber, que trae tanta discusión, pero que evidentemente está instalado en el mundo. No estamos hablando de una empresa que solamente vino a instalarse a Ushuaia o está en Buenos Aires. Está en el mundo, está en Europa, está en Estados Unidos, está en Asia, está en todos lados. ¿Cuál es realmente la desventaja en el primer mundo. Sí, bueno, pero recordemos esto. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Es una aplicación que no requiere control municipal, que no tiene los conductores habilitados. Quiero que me digas un poquito en qué condición desfavorable trabaja frente a ustedes que tienen que cumplir con toda la reglamentación. Bueno, en principio, y algo que se olvidó recién Alberto, que es algo que nos viene acogiendo nosotros en el sector, te hablo solamente lo que tiene que ver con el taxi, es una demanda a nivel local que antes esa demanda estaba incluida en otro tipo de transporte que tiene que ver con el transporte escolar. Hoy no se consigue un transporte escolar en la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las combis se han trasladado a trabajar al turismo. Entonces hoy no tenemos ese flujo que antes lo absorbía otro tipo de transporte, lo tenemos hoy tanto con el taxi como en el remis, en horas pico, como todos saben, lo que es la entrada al colegio o la salida del colegio. Y bueno, esa demanda insatisfecha que por ahí el transporte escolar hoy no lo está cumpliendo, lo absorbe lo que tiene que ver con el taxi remis, aparte del flujo que recién vos bien decías, que tenía que ver con que cada vez tenemos más visitantes y enhorabuena, y con el crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad en el último tiempo, ¿no? Bueno, y volviendo a este tema, hoy se puso en funcionamiento esta aplicación. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a accionar para que, bueno, poder controlar esto o que por lo menos cuenten con la igualdad de requerimientos que tienen que tener? Yo por lo menos de parte mía voy a tratar de defender la fuente de trabajo, porque de la gente nuestra, como también defenderán el taxista. Acá hay gente que tiene 25, 30 años en el trabajo, que hoy está llevando los hijos de los padres que llevaba antes. Y nosotros nos pasa eso, hemos llevado a los padres y estamos llevando a los hijos, y la gente confía en nosotros, en nuestro servicio, y a veces espera y a veces también se nos queja, pero tratamos de satisfacer la necesidad. ¿Qué va a hacer? Pero vamos a defender la fuente de trabajo de la gente que tiene muchos años y es profesional del volante. ¿Y ustedes creen que van a llegar a aguantarlo? Porque evidentemente en Buenos Aires se instaló, está. Bien, lo que nosotros vemos desde la asociación, lógicamente del sector, también comparto lo que dice Alberto, es que, bueno, este tipo de aplicaciones que para nosotros es totalmente ilegal porque no cumple con ciertas normas, con cierta reglamentación que tanto el taxi como el remis o cualquier servicio de transporte habilitado por el municipio eso requiere, y valga la redundancia, lo que vos recién me preguntabas o lo que decía recién Alberto, hoy habilitar un chofer, por ejemplo, que está totalmente identificado por las agencias o la asociación de taxi y propiamente dicho también por la municipalidad, tiene que ver con certificado de buena conducta, de saber quién te lleva, un certificado de reincidencia, un libre de deuda, una libreta sanitaria, un test psicológico, un carnet habilitado, una RTO en el móvil cada 6 meses, que por ahí muchas veces la gente no lo sabe. 13.000 pesos no lo cuesta. sabe. Y esto la aplicación no lo requiere, ¿no? Esta aplicación no lo requiere, te pide un automóvil ¿Y qué solamente dicen, que sea del año desde el 2000? municipio? ¿Qué van a hacer Bien. si encuentran un vehículo en la calle actuando como taxista? Bien, no sé como remisero. si sabés que, bueno, en el día de antes de ayer se aprobó en el Consejo Deliberante una modificación que tiene que ver con respecto al cobro de multas de UFAS. Sí. En cuanto a la realización de este tipo de viajes ilegales. Es una ordenanza que es la 5283, que tiene que ver con
una ordenanza que establece la prohibición de este tipo de traslados y este tipo de ofrecimientos, no solo a través de este tipo de plataformas, sino a través de redes sociales como Facebook, Instagram o grupos de WhatsApp, Sí. como como se Aparte, viene que también realizando viene sucediendo. actualmente, ¿no? Bueno, escuché también al representante de esta empresa hoy a la mañana decir que ellos van a ver cómo accionan y cómo reaccionan de acuerdo a cuando se secuestre un vehículo o se le cobre una multa, porque ellos creen que están encuadrados dentro de una ley nacional que está por encima de las leyes provinciales. Si vos le llegás a hacer alguna vez la nota, preguntale cuál es la ley nacional. Nadie sabe cuál es la ley nacional. Quisiera saber cuál es la ley nacional. Y ellos hablan de un contrato de parte. No, pero ¿cuál están es hablando del hay que traslado ver de pasajeros. ¿Qué número de ley nacional es? Para leerla. Porque él habla de una ley nacional, pero no dice la ley nacional número tal. ¿Existe dice, esa ley? Por eso. ¿Para sé. vos no existe? No. Bueno, lo vamos a investigar. Bueno, habría que verla, sí. Habría que verla, verla. claro. Pero bueno, también cuando le escuché la nota, Uno cuando dice cuando le hacían y le preguntaron, bueno, si llega a pasar esto a través de la nueva regulación que tiene no solo el municipio de Acá Ushuaia, sino también en Río Grande, que tienen algo Sí. similar, y el intendente de la ciudad riondense está trabajando en algo similar, que salió en los medios a decir que iba a apoyar esto. Cuando le preguntaron qué iba a pasar con ese tipo de multas, si la aplicación, en este caso Uber, si iba a hacer cargo de eso, bueno, como que no, hasta ahí nomás llegaba lo que tenía Claro. que ver con la demanda, ¿no? Veremos qué es lo que yo les quiero agradecer. Han estado más tiempo porque realmente merecían estar para poder explicar todo esto, dar su punto de vista. Esperemos que se solucione rápidamente y ojalá que podamos llegar al mejor beneficio para todos, ¿no? Para toda la gente local, para los turistas, que ninguno se vea perjudicado y mucho menos los trabajadores. Hoy tuvimos el apoyo de la municipalidad, del intendente en persona, diciendo que le iba a poner el pecho a la situación y que iba a acompañar al taxi y al remis para defender la fuente de trabajo. Bueno. Que aparte es una fuente de trabajo que aporta, ¿eh? Por supuesto. Aporta la plata que se recauda, parte de lo que se recauda va a impuesto a municipalidad. Sin duda. Entonces, lo que va a recaudar Uber o cualquier otra aplicación no queda ni en el país, sale afuera del país. Lo vamos a seguir muy de cerca. Les quiero agradecer muchísimo a los dos. Gracias, Alberto. Gracias, muy Fabián, amable. Por favor. Vamos a ir a un breve corte y en minutos más seguimos con Simple y Claro. Bueno, continuamos aquí en nuestro último bloque del día de hoy. Tema muy candente, el tema de los taxis, los remis, las regulaciones. Tratar de ver realmente cuál es el mejor camino. Ojalá que a nadie se perjudique. Evidentemente, todos tienen que cubrir y resguardarse de su fuente laboral como para poder transitar una vida mucho más tranquila. Ojalá que esto pueda solucionarse rápidamente y que existan las herramientas legales correspondientes para poder llevar a buen puerto toda esta problemática. Y bueno, quien nos acompaña en este último bloque es un amigo de la casa que siempre está con nosotros y que, bueno, es un placer recibirlo, Mariano Blasón. Y así hablando, me dejó preocupado. Mariano es un amigo y, bueno, se me había borrado por 2 segundos. No, Pasa. Sí, secretario de Economía Popular del Gobierno de la provincia, dialogamos mucho con Mariano, trabaja muchísimo en todo lo que tenga que ver el trabajo con los emprendedores, el trabajo de poder buscar las salidas laborales a aquellas personas que por ahí hoy no las están encontrando. Así que es un placer tenerte, Mariano. Muchísimas gracias, Claudio, y nada, desde ya muchísimas gracias por la invitación y bueno, sumarme acá. Nos vemos siempre en la parte comercial, Claro. yendo y viniendo y bueno, hoy en un programa. Haces un gran trabajo, Mariano, hay mucho acompañamiento por parte de la gente y ese trabajo se hace en toda la provincia, tanto en Río Grande, en Ushuaia y en Tolhui. Desde la Secretaría, ¿qué estás viendo, Mariano? ¿Cómo ves el desarrollo de los emprendedores, de aquellas personas que quieren iniciar una actividad e insertarse al mercado laboral? Primero, antes que nada, somos unos defensores de los emprendedores y los impulsamos a lo mismo que lleva esta gestión de gobierno, ¿no? Liderado hoy por Gustavo Melella, que en su momento lo venía haciendo del lado municipal y nosotros lo venimos impulsando del lado de gobierno. Y ahora llevando esta propuesta a toda la provincia y viendo, como siempre por ahí lo charlábamos, que nos definimos que el emprendedor justamente es alguien que recién comienza con esa idea. Ayer lo comentaba, por ejemplo, en el Emprender TDF de la Cámara
de comercio en Ushuaia que decía, un emprendedor empieza a producir, empieza a idear, lo empieza a generar, pero no sabe cuándo lo va a vender. Bueno, esa instancia hoy, en esta época tal vez inflacionaria que por ahí a veces uno vive, para ellos van dilucidando, decir, bueno, ¿en qué mercado lo vendemos? ¿En una feria? ¿Por internet? ¿Por algún tipo de delivery? Bueno, ahí nosotros vemos que hay una salida justamente de lo que tiene que ver con el ingreso económico, esa persona que nosotros acompañamos a impulsar en sus primeros pasos para que después empiece, ojalá el día de mañana, a tener un local comercial. No, y aparte también hay que saber hacia dónde va orientado ese mercado, ¿no? De lo que uno quiere emprender, fabricar, innovar, inventar, buscar ese mercado, porque muchas veces a veces compran maquinarias con una idea, pero después no tienen el mercado donde insertar esa mercadería o ese producto terminado. Esto también sucede. Y terminan vendiendo las máquinas y perdiendo ese emprendimiento. Y nos pasa, bueno, hoy lo vemos, ¿no? Con este cambio revolucionario en las tecnologías que empezamos a debatir con las nuevas propuestas hoy de cómo tomar un taxi. Y bueno, imagínense con las nuevas propuestas que hay para los emprendedores y vender por una plataforma, vender por una unidad de un local comercial, vender, por ejemplo, en una feria popular que nosotros llamamos, y que también esto empieza a generar una simpatía por defender los tipos de valores que lleva un emprendedor. Cuando nosotros vemos los emprendedores de la provincia de Tierra del Fuego, vemos un producto autóctono que, por ejemplo, tiene un trabajo de fieltro con lana de oveja en la localidad de bien arraigada de Tolwyn, en la localidad arraigada bien de Río Grande. Acá tenemos a las hilanderas, por ejemplo, que también ocupan un lugar comercial y hoy transformándose en una cuestión primero asociativa, después se transformaron en una cooperativa. Y también ese emprendedor que empieza a asociarse de a poco y empieza a decir, bueno, podemos transformar este trabajo asociativamente en el cooperativismo. Y ahí está la Secretaría de Economía Popular, para identificar, para potenciarlos, para acompañar la parte después administrativa, que vos seguramente uno lo debes saber porque las empresas por ahí tenemos un montón de personas que acompañan ese trabajo administrativo, pero el emprendedor es el comunicador, el que hace redes sociales, el que tiene el cliente, los proveedores, ve los cambios de precio. Lo que sí me gustaría aclarar, Mariano, porque esto es muy importante, que no hay que confundir un emprendedor con una venta clandestina, porque a veces se malinterpreta, ¿no? El trabajo del emprendedor que aporta, que tiene un monotributo, que paga los servicios de ingresos brutos. O sea, a veces hay un hilo muy fino entre esto, porque también hay muchos emprendimientos que no están declarados y que generan un perjuicio, tanto al emprendedor como a los establecimientos ya arraigados o establecidos, ¿no? Bueno, a la hora de defender a un emprendedor, nosotros decimos para hablar con números qué es lo que representa en la provincia. Llevamos a un padrón de emprendedores a nivel provincial de aproximadamente 800 emprendedores, en el cual dentro de eso, cada vez que nosotros realizamos una feria como gobierno de la provincia, llevamos, por ejemplo, un Google Drive en el cual ellos se inscriben y tenemos de qué tipo de emprendimientos son. Si es un rubro gastronómico, ya damos por sentado y también figura el carnet de manipulación de alimentos, el monotributo. Y vemos que ahora, por ejemplo, vemos con el monotributo que hay diferentes tipos de herramientas de software que vinculan a la hora de recibir esa transferencia automáticamente la facturación. Y eso también lo estamos comentando e implementando para los emprendedores para que cuando alguien pone esto, ¿no? Dice, bueno, ver de dónde viene ese emprendedor, si realmente está facturando o no, a la hora de hacer el monotributo automáticamente está pagando hoy, que está todo justamente unificado, lo que es AREF también. Sí. Entonces, ahí también eso es la defensa del emprendedor que, bueno, justamente hoy tributa, ¿no? Y hay también un gran acompañamiento por el Banco Provincia de Tierra del Fuego en estas categorías, porque a medida que uno va avanzando y necesita financiamiento, hablame un poco de eso también, Mariano. Hoy el BTF tiene una propuesta justamente para los emprendedores de acompañamiento. Ayer justo lo escuchábamos y veíamos con el BTF que ellos tratan de decir, somos sus socios, sus primeros socios, sus aliados. Y hoy los bancos también están buscando una cultura de la parte social, empresarial, ¿no? De acercarse justamente a los emprendimientos. Hay, por ejemplo, emprendimientos que tienen que ver con el reciclado, que a veces tienen hasta un sello verde que también se les empieza a otorgar y tiene otra mirada de emprendimiento. Hablamos de emprendimiento de textiles, de reciclado, de la parte gastronómica, que por ahí a veces a la hora uno, por ejemplo, decir, bueno, voy a comprar mis insumos, ¿no? Y tengo una tarjeta de crédito, que creo que a veces lo que transmitimos es su mejor crédito para ellos en el corto y largo plazo.
Hoy hay propuestas con entidades bancarias, más que nada con la provincia, con descuentos sin interés. Y ellos también aprovechan esa oportunidad para decir, listo, por lo menos friso mi precio dentro de 3 cuotas. Y a partir de ahí empiezan a sumarle el condimento del valor al producto, ¿no? Y ustedes van haciendo el seguimiento de estos emprendedores. ¿Hay alguno que ya haya logrado establecerse, comprar o alquilar alquilar su local propio y establecer el producto ya en una venta masiva? Bueno, uno de esos, por ejemplo, que nosotros veíamos y lo hablábamos el otro día con Fede Breden, que también él venía de una feria y venía de participar, hoy tiene también su empresa. Los chicos que, por ejemplo, están trabajando mucho en Río Grande, que me comentaban la vez pasada que habían venido unos chicos que venían a una feria hace mucho tiempo, y después creo que son los chicos de Patio Balto que están dando, por ejemplo, un salto de sustentabilidad y acompañan esa puesta en escena que una vez que llegan y logran, por ejemplo, como ellos, un lugar para visibilizar lo que es el rubro gastronómico en Río Grande, Sí. después lo prestan para hacer ferias adentro, ¿no? Nosotros hemos realizado alguna puesta en escena también acá en la ciudad de Ushuaia, bueno, por ahí para no decir chivo, pero lo decimos Sí, por en favor. la zona de lo que es en Deloqui y Godoy, en Crun. Hemos hecho una propuesta gastronómica con emprendedores al lado, por de la parte de lo que es fruto hortícola, y vemos que a veces les cuesta hacer ese salto al local comercial por el ingreso. Hoy estamos discutiendo justamente eso también, ¿no? Hacer el primer ingreso, el mes y el adelanto o el depósito. Pero tenemos, por ejemplo, de chocolatería, muchos que están relacionados. Choco Alfín, por ejemplo, ya está para dar ese salto al local comercial, y a veces nosotros vemos que lo queremos llevar a ese lado y dice, bueno, pero eso implica también tener abierto de lunes a lunes una ciudad turística, implica también mejorar lo que tiene que Claro. ver con los recursos humanos y el capital humano también, ¿no? Sin duda. Y cuando me hablabas de casi 800 emprendedores, ¿cómo se distribuyen entre las 3 ciudades? Bueno, Más o menos. Más o menos, por lo general, Ushuaia y Río Grande acaparan la gran mayoría de los emprendedores, que también hay muchos que no se registran dentro de la provincia, que por ahí tal vez nunca se acercaron. Y Tolwyn acapara aproximadamente 300 emprendedores, en el cual se ven registrados 300, pero a la hora de nosotros generar una puesta en escena en las ferias, hoy lo estábamos hablando para el próximo fin de semana que se vienen las ferias en Tolwyn, son unos 80, unos 70. Recordemos, la feria el próximo fin de semana sería el día sábado, ¿en qué horario? El próximo fin de semana se va a llevar en Tolwyn a partir de las 15 a las 20 horas en el jardín de la escuela el jardín número 13. Sí. Y este sábado, por ejemplo, 8 y 9 se va a llevar en la ciudad de Ushuaia, que acapara, cuando nosotros hicimos la inscripción para la feria, acaparó aproximadamente a 200 emprendedores, porque era el único lugar de gobierno que se hace una feria, y nosotros tenemos lugares para 80/90 tablones. Entonces estamos tratando de compartir algunos tipos de tablones, que acá en Ushuaia va a ser en el gimnasio de la escuela 16, para que también podamos llegar a todo, ¿no? Claro. Cuando uno habla de una feria, Claudio, lo voy a poner en números, tranquilamente son aproximadamente 80/60 emprendedores, que cada uno vende por fin de semana entre 30.000 a 10.000 pesos, lo que menos venden. Y eso es rotatorio. ¿Y cuántas visitas reciben aproximadamente? Creo que ese es el único punto que nos falta medir. Porque Tenemos que poner deben tener muchísima gente, ¿no?, que recorre las ferias. Es mucha rotación de gente, y tal vez a veces por ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son los puestos que más venden? Y hay veces lo que es la parte textil es lo que más acapara, porque uno por ahí Sí. encuentra, no sé, un precio de un jean, tal vez a un buen precio, ¿no? Y lo compara con otro local y por ahí, bueno, hace una diferencia. Pero también hay producciones nuevas. El otro día había una emprendedora que con el papá se unificaron y hacen una impresión arriba de las chapas, como si fuera un estampado, y es súper modernoso, y es más, es medio retro también. Y causó mucho Causa impacto. furor. Bueno, te agradezco, Mariano. Se nos terminó el programa. Vamos a seguir muy de cerca. Con vos estoy en contacto en forma permanente, así que todo lo que quieras transmitir, aprovecha el espacio para poder hacerlo. Felicitarte por el trabajo realizado y, bueno, mandarle un saludo muy grande a todos aquellos que quieran emprender, que en definitiva después terminan siendo comerciantes que van a dar fuente de trabajo y van a tener mejor beneficio para todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Claudio, por la invitación, y bueno, seguiremos viniendo para promocionar mucho más al sector de la economía popular, tanto emprendedores, cooperativas y mutuales. Siempre bienvenido. Con ustedes nos volvemos a encontrar la semana que viene. Se pasó muy rápido este programa del día de hoy, mandándole un saludo muy grande a todo el equipo de Canal 11, que siempre hace un gran esfuerzo para que podamos seguir al aire. Nos vemos el viernes próximo, como digo siempre, por la televisión pública. Pásenlo bien, pásenlo en familia. Hasta el viernes próximo.